Gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de tu presencia, Señor, de tu sabiduría, Señor, para poder entender esta palabra, Señor, que para los ojos humanos no se puede entender, Señor. Aquí necesitamos ojos espirituales, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, te pido que nos dé sabiduría, Señor. Tu palabra dice que si alguno es falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual os dará. Sí, Señor, te pido sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Que sea una bendición para todos, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. En Romanos capítulo 8, esta es la tercera predicación de Romanos 8. Aquí en Romanos 8 se mencionan dos tipos de salvación. Dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación que está implícita en Romanos 1:18 de Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. Esta condenación que está implícita en Romanos 1:18 y Romanos capítulo 3 en el verso 20, dice, ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento claro del pecado. En Romanos capítulo 5, en el verso 16, 5:16 de Romanos, capítulo 5, dice, y el don gratuito no es como lo sucedido mediante uno solo que poco, porque el juicio vino a causa de un solo delito para condenación, pero el don de gracia vino a causa de muchos delitos para la justificación. Y en el verso 18, así que tal como por un solo delito resultó la condenación para todos los hombres, así también por un solo delito, por un solo acto de justicia, resulta la justificación de vida para todos los hombres. Entonces, esta salvación que se menciona en estos pasajes que hemos leído es una salvación objetiva, ya que está bajo la justa ley de Dios y es el resultado de nuestros pecados exteriores. Pero la condenación mencionada aquí en Romanos capítulo 8, donde dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo, esta salvación es subjetiva, es interior, ya que está en nuestra conciencia y es el resultado de ser derrotados interiormente por la ley del pecado que mora en nosotros. Como se describe en Romanos capítulo 7, en el verso 17, 18, 20 y 24. Entonces, el remedio para la condenación objetiva es la sangre de Cristo crucificado. Romanos 3:25. El remedio para la condenación subjetiva es el Espíritu de vida, quien es Cristo procesado, quien es el Cristo que pasó por un proceso para ser el Espíritu vivificante, quien está en nuestro espíritu. Entonces, el remedio para la salvación. Una persona que no ha recibido a Cristo necesita la salvación. El remedio para él es
para la condenación subjetiva es el Espíritu. El remedio para la condenación objetiva, es decir, para los pecados exteriores, es la sangre de Cristo crucificado. Romanos capítulo 3, en el verso 25. A quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados anteriores. Entonces, ahora el remedio para la salvación subjetiva, es decir, aquella persona ya recibió una salvación objetiva, externa. Cristo ya le perdonó sus pecados, pero ahora él tiene que ser cambiado, transformado. Allí el remedio para esta condenación subjetiva es el Espíritu de vida, quien es Cristo, que pasó por un proceso para ser el Espíritu vivificante quien está en nuestro espíritu. En este capítulo, la frase en Cristo se refiere no solamente a nuestra posición en Cristo, como se menciona en Romanos 6:1, sino también a la realidad de nuestro diario andar en nuestro espíritu regenerado. Es decir, si leemos cuidadosamente lo que dice Romanos capítulo 8, ahora pues, en el verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo nos sentimos interiormente? Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo nos sentimos cuando leemos esto? ¿No nos sentimos que nosotros no estamos viviendo lo que dice Romanos 8:1? ¿No es verdad que nos sentimos que nosotros pecamos y hacemos cosas indebidas? Nuevamente este pasaje de Romanos 8:1 dice que nuestra posición como cristianos, por haber recibido a Cristo, por haberlo aceptado como nuestro Salvador, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado. Ahora viene la pregunta, ¿sí nos ha librado? ¿Qué está sucediendo aquí? En este capítulo, la frase en Cristo se refiere no solamente a nuestra posición en Cristo, como se menciona en Romanos 6:1, sino también a la realidad de nuestro diario andar en nuestro espíritu regenerado. Este es un diario andar. Así que este capítulo indica que estar en Cristo es una condición o requisito. Esto corresponde a ser salvos en su vida. Romanos capítulo 5 en el verso 10. Romanos capítulo 5 en el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, ahora seremos salvos en su vida divina, por la vida de Dios. La ley del Espíritu de vida es el tema de este capítulo. De este versículo. En este versículo se menciona el Espíritu y la vida.
Pero solo en la operación de esta ley, la vida es el contenido y el producto del Espíritu, y el Espíritu es la manifestación consumada final del Dios Padre, Hijo y Espíritu. Después de pasar por un proceso a través de la encarnación, la crucifixión y la resurrección, y de llegar a ser el Espíritu vivificante que mora en todos los creyentes y que es vida para todos los creyentes. La ley que nos ha librado de la ley del pecado, la ley que nos ha librado de la ley del pecado, la cual pertenece a Satanás, la ley del pecado, quien mora en los miembros de nuestro cuerpo caído. Romanos capítulo 7 en el verso 23. Romanos capítulo 7. Pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? En el verso 25 dice, gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto se refiere cuando nosotros, sin tener un entendimiento, podemos servir a Dios con la mente, pero con la carne al pecado. La ley del espíritu de vida, fíjese bien, la ley del espíritu de vida es el poder de Dios, es el poder del espíritu. Esta ley es la que obra en nosotros para librarnos de la operación de la ley del pecado que está en nuestra carne. La ley del Espíritu nos capacita para conocer a Dios. La ley del Espíritu de vida nos capacita para conocer a Dios, obtener a Dios y así vivirlo. La ley del Espíritu de vida es el poder espontáneo de la ley del Espíritu de vida. Tal ley opera espontánea, automáticamente, con la condición de que se satisfagan sus requisitos. Tanto Dios como Satanás, después de entrar en nuestro ser y morar en nosotros, operan en nosotros por medio de actividades. No operan en nosotros por medio de actividades exteriores objetivas, sino por medio de una ley interior subjetiva. La operación de la ley del Espíritu de vida es la operación del Padre, del Hijo y del Espíritu procesado en nuestro espíritu. Esto también es la operación de Dios en nosotros por su vida. Aquí la ley, el espíritu y la vida están en contraste con la ley del pecado y de la muerte. Leamos Romanos en el capítulo 8, en el verso 3. Aquí dice en el verso 3, porque la ley no pudo cambiarnos, la ley no pudo transformarnos. Porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, una persona que no ha nacido de nuevo y no ha reconocido que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo es el que lo puede cambiar y transformar, y no lo ha aceptado, él no puede andar en su espíritu. Él no puede vivir en el espíritu. ¿Cómo es que Dios demanda a los creyentes que vivamos por el espíritu? ¿Cómo es que la gente que no ha recibido a Cristo también habla de las cosas espirituales? Ellos hablan que adoran a sus ídolos a través del espíritu.
El espíritu que no ha recibido a Cristo está muerto para Dios, pero vivo para que Satanás lo utilice, para que la gente en su espíritu pagano puedan adorar los ídolos. La ley del Espíritu nos capacita para conocer a Dios, obtener a Dios y vivirlo. Es por la ley. La ley del Espíritu es el poder, es la vida espontánea de la ley del Espíritu de vida. Tal ley opera espontánea, automáticamente, con la condición de que satisfaga sus requisitos. Tanto Dios como Satanás, después de entrar en el hombre, operan a través de una ley. La operación de la ley del Espíritu de vida es la operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que han pasado por un proceso para entrar en nosotros, en nuestro espíritu. En nosotros entra el Espíritu Santo como vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en nuestro espíritu ha resucitado para Dios. Es todo lo contrario que la gente llega a pensar. Aquí la ley del Espíritu y la vida están en contraste con la ley del pecado y la muerte. Las dos leyes están en oposición entre sí. El espíritu está en oposición al pecado y la vida está en oposición a la muerte. En Romanos capítulo 5, en el verso 21, vemos que la gracia, que es Dios corporificado en nosotros, está en oposición al pecado, que es Satanás corporificado en nosotros. En Romanos 8, el Espíritu, que es el Dios vivo en nosotros, está en oposición al pecado. Romanos capítulo 8, en el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida, la vida, me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado. Aquí la vida espiritual revelada en este capítulo tiene 4 aspectos. En primer lugar, era la vida divina en el Espíritu, verso 2. Segundo, vino a ser la vida en nuestro espíritu por medio de la regeneración. Romanos capítulo 8, en el verso 10. Romanos 8, 10. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. El cuerpo está muerto. Antes de que recibiéramos a Cristo, el que estaba muerto era nuestro espíritu. El apóstol dice en Efesios, ustedes estaban muertos. En ese momento, antes de que nosotros recibiéramos a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto, aunque con nuestro cuerpo estábamos vivos. Es decir, una persona que no ha recibido a Cristo, en su espíritu está muerto, pero su cuerpo está vivo. Cuando esa persona recibe a Cristo, entonces las cosas cambian. Ahora su espíritu que estaba muerto está vivo y su cuerpo que estaba vivo ahora está muerto. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Entonces, la vida espiritual revelada en este capítulo tiene 4 aspectos. Esta vida vino a ser la vida en nuestro espíritu por medio de la regeneración. Luego, desde nuestro espíritu, satura nuestra mente y llega a ser la vida de nuestra alma. Romanos capítulo 8, en el verso 6. Porque la mente
puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La vida del creyente, la vida cristiana, como hijos de Dios, no es una farsa, no se trata de aparentar, de ser lo que no somos. Esta es una verdad. Pero por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, han hecho de la vida cristiana puras cosas falsas que no son ciertas. Por falta de entendimiento, por falta de revelación, el creyente finge ser un verdadero creyente, pero en verdad él no ha sido cambiado ni transformado. La vida del creyente, la vida de un cristiano es real, es genuina, no son inventos. Nuestro espíritu llega a ser saturado por el espíritu, pero con el tiempo impregnará nuestro cuerpo hasta llegar a ser la vida de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8 en el verso 11. 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿cómo podemos vivir lo que el apóstol le dijo a la iglesia de Tesalonicenses? Que todo su ser sea lleno de Dios, el cuerpo, el alma y el espíritu. Dice en Romanos, en el capítulo 6, en el verso 11, 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente, lo que la ley no pudo hacer, es decir, la ley de Dios, finalmente, dando por resultado la transfiguración de nuestro cuerpo. Filipenses capítulo 3 en el verso 21. Filipenses capítulo 3 en el verso 21. Cuando aquel creyente no tiene la revelación y ve las exigencias que hace la ley y él ve que no las puede cumplir, entonces cae él en fingir. 3:21 dice: el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujetó también a sí mismo todas las cosas. Es decir, Romanos capítulo 8, en el verso 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley del Espíritu de vida transfigurará el cuerpo de humillación para que sea formado al cuerpo de la gloria de Cristo. La función principal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al morar en nuestro espíritu como la ley del Espíritu de vida, es librarnos completamente de Satanás, quien mora en nuestra naturaleza caída, como la ley del pecado y de la muerte. Romanos 7, 23 y 25. Romanos capítulo 7, en el verso 23 y 25.
El 23, pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Solamente la ley del espíritu de vida nos puede librar de la ley del pecado. La ley del pecado es la fuerza que tiene, pero la ley del Espíritu es la fuerza de Dios, es el poder de Dios. Por eso dice en el 24, miserable de mí, ¿quién me va a librar del cuerpo de muerte? Y en el 25, gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta liberación no solo tiene por objeto nuestra justificación subjetiva, sino aún más la santificación de nuestro carácter. Ya nacimos de nuevo, pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos en nuestra manera de ser, en nuestro carácter? ¿Cómo somos? Por más que hagamos y hagamos esfuerzos, no logramos a cambiar nuestra manera de ser. Esta liberación es una realidad. Cuando aquel creyente se siente que su vida no es de acuerdo a la palabra de Dios, busca liberación. Va a lugares donde aquellos hombres le impongan las manos para que sea libre de su mal carácter, de su manera de vivir. Y al ponerle las manos a aquellas personas, ya piensa que poniéndole las manos, él va a ser liberado. Esa clase de liberación es un engaño, es una mentira. La verdadera liberación no se da porque un hombre venga y te ponga las manos. Esta liberación se da por el espíritu de vida. No solo tiene un objeto, no solo tiene un propósito, es justificación subjetiva. Trae un propósito, una santificación de nuestra manera de ser, de nuestra manera de conducirnos. Aunque la ley del pecado lleva al hombre a hacer cosas que él no quiere hacer, cuando este creyente ve que hay otra ley que está en su espíritu, la ley del espíritu de vida, entonces este hombre va a ser liberado. Y esto se va a dar automáticamente. No necesitas hacer un esfuerzo. Esto se da. ¿Cómo se da? Dice en Romanos capítulo 8, en el verso 6, la mente puesta en la carne es muerte. Si Satanás te está atacando y tú estás recibiendo los ataques en tu carne, entonces pones la mente en los ataques que Satanás te está dando. En ese momento tú pones tu mente en la ley del espíritu de vida. Dice aquí, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Entonces, esta es una verdadera liberación. Y dejamos nosotros las farsas. Porque va a venir el predicador de no sé dónde y él tiene el don y les va a poner las manos y van a ser libres y ahora sí van a ser santos porque el predicador viene y les pone las manos. Esa es una mentira. Ese es un engaño. Dice, la ley del pecado, el poder de cometer pecado, el cual surge espontáneamente en el hombre, hace que éste sea esclavo del pecado. San Juan capítulo 8, en el verso 34. Así vivían estas personas. San Juan capítulo 8, 34. Fíjese bien. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo
es del pecado. ¿Cómo puede ser la persona salva? ¿Cómo pueden ser salvos aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador? Cristo vino al mundo para salvarnos. No te va a salvar San Martín de Porres, ni la Virgen del Pueblito, ni todos los ídolos juntos, amontonados te van a cambiar. Tú necesitas recibir a Cristo, porque al recibir a Cristo recibes la ley del Espíritu de vida. Si la persona se resiste y sigue en la idolatría, se va a hundir más. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, entonces van a ser verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Ya no un fingimiento, ya no estamos fingiendo ser creyentes, ya estamos viviendo la vida de Dios y somos reales, genuinos, hijos de Dios. Aquella gente que decía ser hija de Dios y iban contra el Señor, se creían ellos hijos de Abraham. Y en el verso 37 dice: Señor, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque la palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto, estando con el Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Respondieron y dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no nacimos de la fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y de él he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Y en el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre quieren hacer, él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Cómo puede ser una persona buena sin Dios? Hay muchas personas que aparentan ser buenos, pero no es una realidad. Por lo tanto, el hombre es impotente, el pecado lo controla, lo manipula, y así el hombre hace muchas cosas en contra de la voluntad de Dios y en contra de su propia voluntad. La ley de la muerte, el poder natural que hace que el hombre se debilite y fracase. Fíjese lo que hace la ley del pecado y de la muerte, lo que hace Satanás en las personas. ¿Qué hace? La ley de la muerte, el poder natural, que hace que el hombre se debilite, fracase, envejezca y muera, mora en el hombre. Y hace que cada parte de su ser se vaya consumiendo entre la muerte. Poco a poco se vaya muriendo. Por un lado, la muerte inutiliza al hombre, por otro, lo insensibiliza. ¿Qué es esta palabra insensibiliza? ¿Qué es lo que hace Satanás en las personas? Los insensibiliza. Quiere decir que ellos no son conscientes, de los pecados que están haciendo. Ellos no se dan cuenta. Ellos creen que son las mejores personas, aunque todos los días vivan una vida pecaminosa, son insensibles, no sienten. Ellos piensan que está bien. Esto hace que el hombre sea inútil cuando intenta hacer el bien y que sea insensible cuando comete pecados.
Una persona no se da cuenta. Una persona que no ha recibido a Cristo no se da cuenta lo que anda haciendo. Nada bueno mora en el hombre, en la carne. Romanos 7:18. Solamente el pecado mora en la carne. Romanos 7:17. Además de la carne, también se encuentra la muerte. Por consiguiente, ningún hombre es justificado delante de Dios por las obras de la ley, llevadas a cabo por medio de la carne. Todas las obras de la carne no nos justifican a ningún hombre, debido a que la carne es tan débil e impotente. Pero aquí vamos a ver algo muy importante, lo que la ley no pudo hacer. La ley, la palabra de Dios. La ley no podía hacer. Por tanto, por una parte, la ley de Dios que está fuera del hombre, es una ley de letra muerta, carente de poder de vida, con el cual aprovisionaría al hombre para que satisfajara las exigencias de la ley. No iba a poder la ley. Por otra parte, el cuerpo del hombre ha sido corrompido por Satanás, convirtiéndose así en la carne de muerte. Y como tal, es incapaz de guardar la ley de Dios. Debido a estos factores existe lo que la ley no pudo hacer. Es decir, la ley es incapaz de agradar a Dios porque no puede hacer que el hombre la guarde. No puede. Todos aquellos creyentes que se están esforzando en guardar la palabra de Dios, la ley de Dios, la Biblia, no van a poder. ¿Cuándo se van a dar cuenta que no pueden guardar la palabra de Dios? Por eso dice, recordando nosotros lo que dice en Romanos capítulo 7, donde dice en el verso 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre mientras vive? Si tú no has muerto la palabra de Dios, la ley te va a hacer exigencias. Pero si ya moriste, no te va a exigir. Porque la ley, que es el primer marido, no te puede exigir nada. Tú ya estás muerto. La carne es la carne de pecado. No obstante, el Hijo de Dios se hizo carne. Este es un asunto muy importante. ¿Por qué decimos que no hay salvación fuera de Cristo? No hay, no se encuentra. Ninguna salvación se puede encontrar fuera de Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres para que sean salvos más que Jesucristo. Búscale por donde quieras. No vas a encontrar la salvación de tu manera de ser como ser humano. No lo vas a encontrar en ningún lado, solamente en Cristo. Por esta razón. En San Juan capítulo 1, en el verso 14, dice que Dios se hizo carne. En Hebreos capítulo 2, en el verso 14, nuevamente nos habla que Cristo se hizo carne. Vamos a leer nosotros Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16. Primera de Timoteo 3, 16. Allí dice, indiscutiblemente, 3, 16. Grande es este misterio. 3, 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Indiscutiblemente. No vas a encontrar la salvación en ningún otro lado.
Aunque tus tatarabuelitos te hayan enseñado la religión católica, allí no lo vas a encontrar. La salvación se encuentra en Cristo, porque Él, siendo Dios, se hizo carne. Pero aquí hay algo muy importante. Cristo nuestro Señor, al hacerse carne, Él solo tenía la semejanza de la carne de pecado, no tenía el pecado en sí mismo de la carne. Segunda de Corintios capítulo 5 en el verso 21. Segunda de Corintios capítulo 5 en el verso 21. Dios tuvo que trabajar mucho para poder rescatar a las personas, a los seres humanos. Tuvo que trabajar mucho. 5:21. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justificados de Dios en él. Solamente la justificación se encuentra en él. Si queremos ser salvos de la condenación eterna, solamente en él, en Cristo. Si queremos ser salvos de nuestro mal carácter, ya olvídate de las personas, es decir, de los psicólogos que tratan de componer tu mente descompuesta, no lo van a lograr. Esta es una salvación del espíritu, subjetiva, por medio de la ley del espíritu. Él solo tenía la semejanza. Esto fue tipificado por las serpientes de bronce levantada por Moisés por los israelitas pecadores en Números 21:9. Cuando aquellos israelitas pecadores empezaron a ponerse rebeldes, hubo una plaga de víboras, de serpientes que los picaban. Entonces el Señor le dijo a Moisés: levanta una serpiente. Y él levantó la serpiente. Esa serpiente no tenía el veneno, era la semejanza de una serpiente. Juan 3:14, la serpiente de bronce tenía la forma, tenía la semejanza de la verdadera serpiente, pero no tenía el veneno de esta. No tenía el veneno de esta. Fue esta serpiente de bronce la que sobrellevó el juicio de Dios en lugar de los israelitas envenenados, y acabó con las serpientes que los envenenaban. Aunque no tenía pecado Cristo en la carne, Él fue crucificado en la carne. ¿Para qué? Para salvarnos, no para hacer una iglesia falsa. ¿Se imaginan ustedes lo que está por venir? La Semana Santa, donde la Iglesia Católica junta a muchos jóvenes para que ellos sean imitadores. El número uno, aquel joven que va a pasar a cargar la cruz, va a imitar a Cristo en su carne, en su yo, y ahorita se está entrenando para cargarse esa cruz. Esta persona jamás va a ser salva. Mientras él quiera con su cuerpo carnal ser justificado, no lo va a lograr. Así las religiones hacen en sus seguidores falsos creyentes y falsas personas. Esto es una burla totalmente. Pero se aferran a su religión porque son muchos los que andan en esa religión y se animan unos con otros a hacer sus cosas indebidas. Cristo jamás nos dijo que cargáramos una cruz de madera. Sí es cierto que la Biblia dice que debemos llevar la cruz de Cristo, pero llevar la cruz de Cristo no es cargarse una cruz de madera, es recibir la voluntad de Dios y someternos a ella. Cristo en la carne fue crucificado. Colosenses capítulo 1 en el verso 22. 1:22. Aquellos que andan haciendo estas tradiciones y hasta les llaman
llaman orgullosamente nuestras tradiciones, si no dejan esas tradiciones, jamás van a encontrar la salvación. Colosenses capítulo 1, en el verso 22. Ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarlos santos. ¿Cómo me va a presentar a mí Cristo santo? Fíjese bien, santo. Para presentarnos santos, sin mancha. ¿Cómo me va a presentar? Si yo me siento con muchas manchas y con muchos problemas, pues Él va a presentarnos santos y sin mancha, irrepresibles delante de Él. No toda la iglesia va a entender lo que estamos diciendo. No todos los creyentes van a ver estas verdades. Pero aquí el asunto es como el marido que quiere que su mujer lo respete y lo ame. Jamás lo va a lograr con regaños. Jamás lo va a lograr poniéndole ordenanzas. Esto se cambia a través de la vida. Nosotros somos la esposa de Cristo. Si nosotros somos su esposa, dice que Él viene por una esposa gloriosa. Pero si no le permitimos que obre por el espíritu de la ley, del espíritu de vida en nosotros, va a encontrar en su esposa muchas cosas indebidas. Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, la gente, los creyentes, no han sido transformados. Irrepresible delante de Él. En 1 de Pedro 3:18 también lo dice: de esta manera en la cruz Él juzgó a Satanás, quien está relacionado con la carne. Juzgó al mundo, el cual depende de Satanás, San Juan 12:31. Destruyendo así a Satanás, Hebreos 2:14. Al mismo tiempo, por medio de la crucifixión de Cristo en la carne, Dios condenó al pecado, el cual había sido introducido en la carne del hombre por Satanás. Cuando Cristo fue crucificado en la carne. Entonces ahora nosotros tenemos la manera. Como resultado, hoy es posible que andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque el justo requisito de la ley se cumple en nosotros. Romanos capítulo 8, en el verso 4, ya se cumplió los requisitos que la ley estaba demandando. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó el pecado en la carne, porque el justo requisito de la ley se cumpliese. El requisito que la ley estaba demandando para que nosotros pudiéramos andar en el Espíritu ya se cumplió. No es que cumplamos la ley conscientemente por medio de nosotros. Ahora que estamos en Cristo, nosotros podemos cumplir la ley de Dios. Todos los mandamientos que Dios nos demanda en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, los podemos obedecer nosotros. No es que cumplamos la ley conscientemente por medio de nuestros esfuerzos exteriores, sino que ellos se cumplen nosotros espontáneamente, inconscientemente, por medio de la obra interior del Espíritu de vida. El Espíritu de vida es el Espíritu de Cristo, y Cristo corresponde a la ley de Dios. Ya nos estábamos asustando porque decíamos, entonces, si Dios no quiere que cumplamos la ley, entonces, ¿para qué la leemos? Porque no entendemos que la ley lo que vino a hacer es descobijarnos para que nosotros nos diéramos cuenta que somos malvados. Este espíritu, quien está dentro de nosotros, espontáneamente cumple en nosotros todos los justos requisitos de la ley de Dios. Los cumple perfectamente.
Cuando andamos conforme a Dios, conforme al Espíritu. Veamos los requisitos para andar conforme al Espíritu y los requisitos que debemos hacer nosotros para que la ley del Espíritu de vida actúe en nosotros. 1. Primero tenemos que andar conforme al Espíritu. Romanos 8:4. 2. Tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu, es decir, poner la mente en el Espíritu. Romanos 8:5 y 6. 3. Hacer morir por el Espíritu los hábitos del cuerpo. Romanos 8:13. 4. Tenemos que ser guiados por el Espíritu como hijos de Dios. Romanos 8:14. 5. Clamar al Padre en el espíritu filial, espíritu de hijo. Clamarle que venga la redención y que sature todo nuestro ser para que recibamos un cuerpo glorificado. 6. Tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. 7. Tenemos que gemir por la plena filiación de hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Y son los requisitos. Si nosotros no cumplimos con estos requisitos, no se va a dar la liberación en nosotros. Esto es lo que el Señor únicamente nos demanda. ¿Qué nos demanda el Señor? Que pongamos la mente, que no pongamos la mente en la carne, sino en nuestro espíritu. Porque poner la mente en la carne es muerte, pero poner la mente en nuestro espíritu es vida y paz. Y en Cristo Jesús podemos perdonar todas las ofensas. Todas las ofensas que nos hagan las podemos perdonar. Podemos perdonar todo lo que nos hagan, porque estamos en Cristo. Por eso los apóstoles pudieron perdonar, como Esteban diciendo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen cuando lo estaban apedreando. O sea, ¿cómo puede decir este hombre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Solamente una persona que vive por la ley del Espíritu de vida y en el Espíritu puede perdonar todas las ofensas que le hagan. Esto corresponde al poder de la ley del Espíritu de vida que esté en nosotros. Por nuestros propios esfuerzos no perdonaremos jamás. Nos moriremos peleados unos con otros. No te perdono. Así lleguemos nosotros hasta envejecer y no perdonamos las ofensas de los demás. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder de la ley del Espíritu de vida morando en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice esta palabra, que sea una bendición para todos, Señor. Amén.